Están con nosotros Alberto Adriancén, sociólogo y analista político, y Giovanna Peñaflor, directora de IMACEN, para conversar sobre los hechos políticos de la última semana y sus implicancias. Bienvenidos. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Mirko Lauer comentó la semana pasada que era primera vez que un jefe uniformado participaba activamente en una movida política del régimen democrático. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Cuál es la repercusión, el problema de fondo que estamos discutiendo acá, Alberto? Bueno, yo no creo que sea la primera vez, ¿no? Porque tú te acuerdas en el año 80 con el ministro de la Jara. Bueno, en este régimen democrático, bueno, ¿no? En este régimen democrático. Bueno, por supuesto que han habido otras. Claro, ¿no? Porque le hicieron un mitin a... Claro, pero este gobierno que surge María, justamente con el afán de institucionalizar o reconstruir estas instituciones, afirmar este proceso democrático, esta es la primera vez que ocurre. Claro, ves que hay una conjunción de intereses, pues, ¿no? Tanto de la policía como... Me da la impresión, y eso se ha dicho por el propio exministro de Interior, por parte del sector del gobierno respecto a que se vaya el ministro Gino Costa, ¿no? Entonces, se han utilizado mutuamente desde el punto de vista, ¿no? Tanto el sector de la policía como sectores civiles vinculados al Pero gobierno. la insubordinación existió. Sí, yo creo que sí, ¿no? Claro, pero yo coincido con Beto en que el tema está en que hay un sector del gobierno, facciones dentro del gobierno que de alguna manera alimentan y alientan con falta de responsabilidad, porque efectivamente hay una insubordinación, se pierde lo que se había estado buscando desde el momento en que se pone a un civil, ¿no?, a la cabeza del Ministerio del Interior, como también ha sucedido en el Ministerio de Defensa, la idea de que los uniformados tienen que asimilar que hay un poder civil al cual tienen que, al cual deben, ¿no?, una obediencia y al cual tienen que sujetarse. Entonces esto se pierde de alguna manera en esta coyuntura y es una de las cosas más lamentables, ¿no? Más allá de las personas a las que se les reconoce una buena gestión en términos de opinión pública, también ha habido ese reconocimiento y la Policía Nacional como imagen venía mostrando niveles por lo menos aceptables, ¿no? A pesar de todo lo ocurrido y a pesar de las condiciones de inseguridad, es una institución que tiene un cierto nivel de aprobación y creo que eso estaba de alguna manera relacionado con la gestión de las personas que han pasado por el Ministerio del Interior, pero independientemente de eso, creo que lo de fondo, uno de los temas de fondo es el que señalas, ¿no?, que se está rompiendo lo que había sido uno de los ejes fundamentales de cambio a raíz de que volvemos a recuperar la democracia en el país. Claro, uno de los temas justamente que se ha señalado como un tema de fondo es que aquí hay un cuestionamiento de esta contribución en realidad que hizo la sociedad civil para la elección de Toledo, ¿no? Destacados integrantes, digamos, o personalidades de la sociedad civil que intervinieron y aportaron en un inicio y hasta ahora al gobierno con una visión de Estado. Tú mismo has escrito sobre eso, Alberto, aportaban con una visión de Estado y eso es un poco lo que está ahora en cuestión. Se están rompiendo estos compromisos, digamos, que asumió originalmente el gobierno para llevar adelante una agenda democrática, para institucionalizar, digamos, los cambios o las reformas, hacer las reformas institucionales. Bueno, yo creo que se está comenzando, se ha iniciado el camino del rompimiento, ¿no? O sea, y yo he llamado esto algo así como el fin del toledismo, entendido como una coalición social y política que en determinado momento permite y por múltiples factores permite la caída de Fujimori, ¿no? Esta es una suma de partidos, de gente de sociedad civil, etcétera, etcétera. O sea, y lo que yo siento es que el gobierno comenzaba a romper con sectores que fueron fundamentales desde mi punto de vista en crear clima de opinión o movilizarse en la lucha contra el toledismo, contra el fujimorismo, ¿no? Ejemplo. Las mujeres fueron importantes en la lucha contra Toledo, contra Fujimori. Ahí está la foto de la señora Karp corriendo cuando vino no sé qué misión, acompañada de Mujeres por la Democracia y las feministas, ¿no es cierto? Como es una ruptura, en mi opinión, gratuita, por razones equivocadas, en materia de política de población. Yo creo que el gobierno rompe rompe amarras cuando se niega con sectores democráticos de la sociedad y modernos, que se trata de reformar el Estado, cuando paraliza la reforma educativa. Rompe con sectores, lo mismo que también
veían una gestión transparente, honesta en el interior, y por lo tanto, toda esa coalición social y política comienza hoy día a ser no afectado. Y lo que uno tiene a cambio es un proceso, en mi opinión, de posibilismo. Si quieres tú, hemos pasado del toledismo como coalición social a la ideología posibilista. A Perú posible. Esa que es un trabalenguas, más bien. Claro, pero digamos, a eso voy, ¿no es cierto? ¿A qué podemos pensar, por ejemplo, tendrá un efecto dominó? ¿Tiene consecuencias, por ejemplo, para la reforma de las Fuerzas Armadas? De hecho, ya se ha golpeado el servicio de inteligencia, ¿no? Yo creo que sí, indudablemente, en principio, por lo que estábamos conversando al inicio, de que se ha roto de alguna manera la sensación de principio de autoridad, aunque el presidente señaló que él había pedido la renuncia, ¿no?, del general Tizoc antes de que se sucedieran todos estos hechos. La realidad, lo que la gente ve, percibe, y lo que probablemente fuerzas al interior de estas instituciones que están contra el cambio, porque el cambio no es una cosa en la que todos estén contentos, efectivamente, pero en la que los sectores mayoritarios, los que de alguna manera podían reivindicar a estas instituciones sí lo estaban, pero había un sector que se resistía. Entonces, obviamente, el mensaje que se ha enviado es sumamente negativo, no solo para las fuerzas policiales, sino también en el caso de las Fuerzas Armadas. Ahora, obviamente que este clima que se ha generado probablemente haya parado por el momento cambios en otros ministerios, ¿no? O sea, es decir, de alguna manera la reacción que no esperaba desde mi punto de vista el gobierno en líderes de opinión, ¿no? Incluso además que han estado cercanos al régimen, como el caso del escritor Mario Vargas Llosa o del periodista Gorriti, que han sido muy duros en criticar esta orientación hacia darle cabida a sectores más bien parecieran clientelistas de Perú posible. Yo creo que puede frenar por el momento, ¿no? Pero el tema es hasta qué punto el gobierno y el presidente Toledo está consciente de la importancia de corregir este tema, no solo por efectos de imagen, sino porque así lo necesita los cambios que el país está demandando, ¿no? Pero yo me hago una pregunta, si tú me permites, Hans. La pregunta es, ¿por qué el presidente permite que se rompa el principio de autoridad? Claro, es un primer cuestionamiento en realidad. Esa es la pregunta que hay que hacerse. El cuestionamiento de fondo que trae a colación el problema para las otras reformas. ¿Por qué el presidente Toledo, cuando tiene que se desarrolla el conflicto Tizoc-Costa, no toma una decisión? Uno puede decir porque es indeciso, que la respuesta es más fácil. La otra respuesta puede ser porque está buscando un cambio en la composición del gobierno, ¿no es cierto? Ahora, pero se alega que justamente estos cambios se hacen, o la pérdida de amplitud política que se trasciende de estos cambios, se está haciendo realmente sin una propuesta política clara. Es decir, no hay un proyecto político nacional realmente que esté en juego, sino que son más o menos decisiones aleatorias. Bueno, yo te iba a decir, ¿no? O sea, un poco entrando a lo de tu pregunta, yo creo que si uno analiza el comportamiento de Toledo, en realidad, a pesar de que dicen que la reforma policial y la reforma de las Fuerzas Armadas es una iniciativa del gobierno, ¿no? O sea, y del presidente un convencimiento, muchas de las actitudes, discursos, posiciones del presidente en uno u otro sentido han sido más bien ambivalentes, ¿no? Incluso sobre las Fuerzas Armadas, incluso tal vez mucho más claramente que en lo de las fuerzas policiales, discursos que cuando en los actos públicos relacionados con los militares ha tenido pues algunas expresiones que por lo menos podrían verse como contradictorias, ¿no?, con los objetivos de cambio en la relación civil-militar, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay también una falta de convencimiento del presidente Toledo con la necesidad de las reformas, una cierta continuidad de los políticos que siempre buscan el respaldo de los uniformados. A parecer esto ha estado también detrás de este tema. No olvidemos que Solari menciona malas relaciones del ministro del Interior con los policías en general, ¿no? Pero, si tú me disculpas, te das cuenta que ese argumento de punto de vista es equivocado, ¿no es cierto? Porque toda reforma va a implicar, entre comillas, malas relaciones con el sector que quiera reformar. Por supuesto. Y por más aún, tensiones, digamos, y más aún si uno sabe la biografía institucional de la policía, las relaciones llegan a ser más que malas, ¿no es cierto? Entonces, eso no es un argumento sólido para sostener la salida, en mi concepto, de Gino Costa. Claro, no es un argumento, no pero el que lo mencione significa que algún grado de importancia sí tiene en su evaluación, ¿no? Es una suerte de claudicación de la voluntad política democrática en este sentido. Puede ser, o sea, uno puede decir, no tienen objetivos, a lo mejor tienen objetivos que no son los de uno. ¿Cuál es mi visión? Yo creo que el presidente ha optado por una presidencia mediática,
básicamente, que da resultados en las encuestas, que se levanta a las 6 de la mañana, ordeña vacas, se sube a tractores, se ponen los cascos, ahorita monta bicicleta, es decir, casi fotos ya del pasado que uno ha visto antes, ¿no? No genera muchos conflictos en instituciones que considera básicas, tipo policías, tipos militares, porque lo que tú dices es cierto, hay una contradicción. Tú escuchas los discursos del presidente Toledo en los cuarteles, no tiene nada que ver con la reforma, porque se para quejando a los políticos, del Congreso, es decir, alienta una visión o refuerza una visión de los militares antipolítica. ¿Esto arriesga a pasar a ser una corriente política nacional minoritaria? ¿Quién es? Lo del gobierno, es decir, que pierde esta ruptura, digamos, de relaciones políticas del gobierno, está llevando a que... No necesariamente es una forma de gobernar. Es una forma de gobernar, pero que se está quedando, está perdiendo, digamos, aliados. Hasta que la dura realidad, hasta que la dura realidad sea presente, ¿no es cierto? ¿Y eso, la dura realidad no será que tiene que poner su cabeza en bandeja de plata para el APRA, por ejemplo? No necesariamente. De aquí a un año, año y medio. Pero fíjate, hoy día creo, tengo entendido que ¿quién va a reemplazar al CNI? ¿No es cierto? Ha salido un nombramiento ya, creo, de Almeida, no sé cómo se llama bueno, el que está en Indecopi. Es una persona muy cercana a Toledo. Pero las preguntas que se hacen ahí, si habrá inteligencia o habrá fisgoneo, ¿cuál es? Bueno, es una respuesta que tiene que darla tanto Almeida como el presidente, ¿no es cierto? Pero sí me parece importante que tú te das cuenta que hay esta creencia equivocada desde el punto de vista que quien se tumbó a Fujimori fue Perú Posible, que hizo todas las cosas fue el presidente Toledo, lo cual en parte es cierto, pero no es todo cierto, ¿no es cierto? Fue una coalición, y esa coalición, creo yo, no está siendo respetada. Y los primeros que han salido es gente de izquierda. Ahora, volviendo al tema de la presencia mediática, yo creo que estas decisiones lo van a afectar, ¿no? O sea, este repunte paulatino que venía teniendo no va a poderse mantener si lo que vamos a ver de aquí en adelante son semanas como esta última que hemos vivido, ¿no? O sea, está el tema, yo creo que va a afectar además más a mediano y largo plazo todavía estas decisiones tomadas alrededor del Ministerio del Interior, de la Fuerza de Seguridad. Creo que su impacto todavía va a ser más fuerte más adelante, pero además en general ha sido una semana sumamente complicada y donde lo que se ve en el fondo es un entorno, o sea, la gente que está alrededor del presidente, el partido gobierno, que quieren repartirse una torta inexistente o que quieren festejar un triunfo que todavía no era tal, ¿no? En lugar de continuar en lo que de alguna manera, incluso variar hacia aquellos temas de fondo, que era lo que podía permitirle seguir manteniendo esta subida del respaldo popular, están desbaratando lo poco que se ha hecho hasta el momento. Pero ayer, bueno, el otro día Gustavo decía una cosa muy importante, o sea, Gorriti, ¿no? El presidente no sabe administrar el éxito. Estaba teniendo un incremento sostenido de su popularidad. Sí. Y ahora incurre este error. Y no solamente en ¿no es cierto? Bueno. Entonces, fíjate, o sea, ¿quiénes han viajado a Davos? Es decir, volvemos un poco a lo antiguo. Bueno, ojalá, lamentablemente tenemos que ir acabando esta conversación por las tiranías del tiempo. Otra cosa que dijo Gustavo, hace poco también Gustavo Gorriti, es el terror de esta propensión a la cortesanía, ¿no? Y el peligro de que haya uniformidad desnutrida de debate en el gabinete, ¿no? Y que se supriman estos aportes tan significativos. Perdone por el tiempo, pero yo tengo la impresión que es un presidente, ojalá que no sea así, que finalmente ha optado por sobrevivir arriba sin conflictos. O sea, le gusta pues el poder, está bien, a todo el mundo le gusta el poder, pero creo que hay que gobernar el país. Así es, bueno, veremos qué pasa en los próximos días y semanas. Gracias por su participación, Alberto Giovanna. Gracias a ti, Hans. Regresamos en un instante con la última parte del programa y una entrevista al creador del CUI, Juan Acevedo.